se ve bien. Bueno, buenas noches. Vamos a enseñar ahorita unas prácticas en el conocimiento de sí mismo autoobsérvate. Recuerden que pueden ingresar a conocimiento de sí mismo autoobsérvate en YouTube o en William Conocimiento de sí mismo en Facebook, y en grupo de Facebook se pueden ingresar a conocimiento de sí mismo autoobsérvate, ¿sí? Ahí aparece un loguito con una estrella y una noche, pero con una estrellita iluminada, ¿listo? Bueno, ahorita vamos a ver la danza de los derviches y la fuerza de transmutación cósmica. Esta práctica vamos a verla. Bueno, en principio estas prácticas se hacen con el objetivo de que en nuestros estados de las prácticas, usualmente, ¿qué pasa? A ver, vamos a ver que llegamos desconcentrados. Entonces, por ejemplo, digamos, vamos a dictar una conferencia, vamos a hacer sacrificio por la humanidad, o vamos a hacer transmutación de la energía sexual, o vamos a hacer sublimación de la energía sexual, o vamos a meditar, o vamos a hacer desdoblamiento astral, ¿sí? Estos tipos de prácticas se van a ver potencializadas con base en dos elementos fundamentales, que son la concentración y la relajación, ¿sí? La concentración, vamos a centrar la conciencia en la acción, y en la relajación vamos a encontrar las vibraciones del cuerpo perfectas para llegar a, y mentales y emocionales, para llegar a la perfecta concentración, ¿sí? Entonces depende de la concentración, la relajación, tanto como la relajación de la concentración. Entonces, estas prácticas, vamos a enseñar la práctica. Esta práctica le vamos a llamar los giros, ¿sí? Estos giros son runas de derviches que usualmente lo que hacían era girar en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, con esto ellos se daban cuenta que podían magnetizar y nivelar sus chakras para que giraran de acuerdo al sentido de las manecillas del reloj. Recordemos que los chakras giran en estos momentos en sentido contrario, ¿sí? Por el ego, porque el ego inestabiliza esos chakras. Entonces, como nosotros no conocemos muy bien de estos chakras, debemos empezar a observar y comprobar esta práctica. Bueno, la idea sencillamente es que ustedes puedan llegar a comprobarlo en base a una experiencia. Por ejemplo, digamos, no sé si se acuerdan, cuando éramos muy pequeños, nos estaban enseñando, digamos, ciertas prácticas, y una de las prácticas así bien del colegio era que girar, ¿sí? Bueno, den vueltas, ¿sí? Bueno, pues nosotros hacíamos eso naturalmente porque el organismo nos lo pedía, porque estábamos más sintonizados con el planeta, pero no nos dábamos cuenta. Después, posteriormente, esta práctica fue cayendo y decayendo hasta el punto de no parecernos normal y parecernos anormal esta práctica, ¿sí? Bueno, aún así lo hacemos, digamos, como cosas cuando estamos dándole vueltas al hijo, o como cuando estamos girando, digamos, por ejemplo, ¿cierto? En un parque de diversiones, ¿no? ¿Sí? Que también giran, ¿cierto? Nosotros podemos darnos cuenta del giro en sentido de las manecillas del reloj, también en el baño, en el inodoro, podemos ver cómo gira el sentido de las manecillas del reloj. Y también podemos observar ese campo magnético en el planeta, ¿sí? Mediante, digamos, como lo estamos viendo, ¿sí?
Listo, entonces la práctica la voy a realizar para que ustedes puedan, digamos, llegar a comprender cómo se hace. Entonces la idea es que ustedes simplemente abren los brazos estirados, así como lo que hace ella, ¿sí? Puede ser así, si quieren, ¿sí? Un estilo cualquiera, pero en este caso la vamos a hacer de este modo, ¿sí? Entonces simplemente vamos a hacer 21 vueltas como mínimo. La idea es que, bueno, hay personas que tienen afectada su parte de la nariz y su parte de los oídos, entonces el equilibrio no es mucho. Entonces se necesita que haya una práctica en donde se pueda hacer. Entonces ustedes van a hacer el giro en sentido de las manecillas del reloj de esta manera, ¿sí? No se necesita tanta fuerza o tanta velocidad, pero la idea es que se lleguen a 2000 o 1000 vueltas o 200 vueltas como método para poder que giren los chakras en sentido en el sentido que deben ser, ¿sí? Bueno, entonces está chakra sexual, chakra emocional, chakra instintivo, chakra intelectual, chakra motor, ¿sí? Motriz, bueno, esos chakras. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Se dice que, por ejemplo, los derviches lo hacían para hasta poder desdoblarse astralmente. Pero entonces, ¿qué pasa? Con el hígado que se carga por las emociones, la parte emocional, se carga el hígado. Entonces, nosotros a veces pues obviamente para estados de meditación o para estados de concentración, entonces digamos que se necesita de pronto un ejercicio físico, un ejercicio que nos ayude a generar este magnetismo, ¿sí? Y ella a su vez descargar el hígado, entonces ustedes van a ver que se pueden sentir un poco mareados, pero la idea es que la práctica se haga hasta que no se sienta mareo, ¿sí? Listo, entonces la práctica va a ser girar, ¿no? Entonces vamos a girar y cuando estemos en la 21 vuelta, vamos a agarrar el entrecejo con esta mano, ¿no? Y vamos a agarrarnos la rodilla con esta mano, terminando en esta posición, o sea, vamos a repetirla. ¿Listo? Aquí voy en la número 1, después ya en la número 21, ¿sí? Y ya aquí termino, me cojo la rodilla y me cojo el entrecejo, ¿sí? Y respiro. Hasta que no sienta la necesidad de estar, digamos, mareado, ¿sí? ¿Listo? Bueno, entonces cuando ya se hace este procedimiento, tal, se para uno y ya listos. Ahí se quedó. Esa es la primera práctica de los derviches. Muchas personas, muchos derviches, inclusive giraban tanto que quedaban desdoblados astralmente. Bueno, eso es lo que yo quería pues recalcar. Bueno, pasemos a la siguiente. Bueno, vamos a ver entonces estos movimientos. El primer movimiento que vamos a realizar es para la parte emocional. Esta es, ¿sí? Esta parte lo que va a hacer es tener una concentración en la parte del deseo, en la parte emocional. Entonces se va a enfocar en la parte emocional, ¿sí? Entonces, por eso se va a enfocar en los aplausos. Entonces, uno adelante, otro atrás, uno adelante, otro atrás, ¿sí? Bien, pero a eso le vamos a ir agregando un trote estático. Entonces, estamos aquí y empezamos. Tan, tan, tan. ¿Listo? Ahí. Cuando ya hemos coordinado esos dos movimientos, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que estas danzas son para la coordinación, ¿sí? Y tiene que coordinarse no solamente el movimiento, sino también tiene que coordinarse la respiración. Entonces empezamos, ¿cierto? Entonces empezamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2 y giramos. 1, 2, 1, 2, 2. ¿Listo? Listo. Esa es la primera danza. ¿Listo? Del centro emocional. Lo que vamos a lograr aquí es la concentración por coordinación, ¿sí? Entonces esto lo que va a hacer es que en el plexo solar, la parte emocional, como que nos nivelemos en ese estado emocional, ¿sí? Se recomienda de 10 minutos más o menos para poder hacerla.
¿Listo? Vamos entonces con la práctica siguiente. Después de hacer esta por ahí unos 5 minutos o 10 minutos, vamos a hacer esta que es prácticamente lo mismo, ¿sí? Pero solo que vamos a aplaudir cerca a los oídos, pero muy suavemente. La idea es que ustedes coordinen. ¿Qué van a coordinar acá? Movimiento de las piernas, movimiento de las manos, respiración, oído, ¿sí? Oído. Entonces, cuando se hace ese procedimiento, entonces ustedes van a ver que no le queda nada más a la conciencia empezar a generar estados no mecánicos para poder hacer estos movimientos. Entonces, por eso llegamos a la concentración. Entonces, vamos a estar aquí, tal, ¿cierto? Bueno, vamos a aplaudir primero, perdón. Entonces, aplaudimos al lado y lado, ¿sí? Suavecito. Escuchando cada palma, cómo llega el sonido. ¿Listo? Concentraditos. Respiramos. Y ya estamos, entonces tenemos contacto el oído y la respiración. Listo. Posteriormente, entonces, cuando giremos, cuando la palma de la mano toque haga la parte izquierda, entonces vamos a girar o a hacer el pasito con el pie derecho. ¿Listo? ¿Sí? Entonces va así. 1. ¿Listo? Hasta ahí. Bien. Entonces, esa es la práctica de los derviches o de las runas, de las cuales hemos hablado. Entonces, tenemos 3 prácticas que se hacen, vuelvo y repito, antes de meditar, antes de transmutar la energía sexual, antes de un trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estas runas son hechas por maestros muy avanzados. No son las prácticas normales que le llaman, eso que hacen como una especie de descanso, ¿cómo es que se llama? De descanso antes de pausa activa. Pausa activa. No es una pausa activa, pero funciona como la pausa activa, ¿sí? Funciona muy bien para eso. Solamente que aquí se va a encontrar la real concentración. Entonces, ¿qué pasa? Haciendo estos 3 procedimientos, ya encontramos que podemos hacer cualquier actividad lo más tranquilos y más relajados posibles, ¿sí? Vamos a ver que, por ejemplo, a la hora de autoobservarnos o de meditar, muchas veces estamos sobrecargados de preocupaciones, emociones, miedos, estrés, peleas, resentimientos, rencores, lujuria, ¿sí? Distracción, el yo zombie, el yo celular, el yo tal, ¿sí? Entonces, ahí vamos nosotros a observar que en ese mismo detalle, cuando empezamos a hacer este tipo de prácticas, la parte emocional se mantiene más estable, ¿sí? Entonces, por ende, como que hay un ánimo especial para hacer la práctica. No lo estoy haciendo con el medio para aburrirlos, ni mucho menos. Es cierto, es verídico que se logra, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, yo llegué a durar 10 minutos girando, dando vueltas, y básicamente no me caía para ningún lado, totalmente centrado, y veía como los beneficios eran muy grandes. Digamos que a veces, por ejemplo, había estancamiento en la parte intestinal y de una vez el procedimiento intestinal seguía bien, ¿sí? Se veía como, por ejemplo, no estaba tan cargado el hígado, ¿sí? Y se veía un estado de salud muy bueno, hasta inclusive también un fortalecimiento en las pantorrillas, en las piernas, ¿sí? Al estar estático, el movimiento. ¿Listo? Bueno, pasémosla. Bueno, ahora vamos a hacer esta que se llama la fuerza de transmutación cósmica. Esta fuerza de transmutación cósmica
o transmutación de fuerzas cósmicas más bien, se trata de hacer una práctica que le va a ayudar al planeta Tierra. Resulta que nosotros, si se hiciéramos todos esta práctica en coordinación, los maestros dicen que se podía recuperar el planeta en su vibración, tanto en su vibración como en su parte natural, como en su parte, digamos, podríamos hablar de descontaminación, ¿sí? Tanto psicológica como natural, ¿sí? Entonces, vamos a mirar que esta transmutación de fuerzas cósmicas es demasiado importante para el planeta. ¿Qué pasa con esto? Que los seres, a la persona que haga esta fuerza de transmutación cósmica o transmutación de fuerza cósmica, le van a pagar, les van a dar un dharma especial y una fuerza especial para el ánimo, para la vida, para el ánimo, para la meditación, para el trabajo esotérico, para el trabajo en la meditación reflexiva. Entonces, cada vez que ustedes intenten y lleguen a hacer esta fuerza de transmutación cósmica o transmutación de fuerzas cósmicas, van a lograr. No sé si hayan visto de pronto a personitas que llegan y cogen y abrazan a un árbol y se quedan ahí, ¿sí? Bueno, resulta que aunque ellos tienen un buen sentido, en buen sentido haciendo como en contacto con la naturaleza, no quiere decir que no hacen esta práctica, o algunos sí la hacen, pero esta práctica es fundamental para ayuda al planeta, ¿sí? Para ayuda al planeta. Entonces vamos a iniciar a hacerla, ¿vale? ¿Qué se recomienda? ¿Qué condiciones tenemos que estar? Entonces vamos a mirar. Tenemos que estar sentados, ¿sí? En una silla, con los pies descalzos, específicamente en donde no haya baldosas, ¿sí? Baldosas o cosas que aíslen del terreno natural. Entonces podríamos hacerlo, bueno, puede ser en concreto o podría hacerse en pasto o en terreno natural o en arena. ¿Listo? Eso sería lo más conveniente. Entonces vamos a hacer 5, 8. Recordemos que este circulito, que es un 8 acostado, es el símbolo del infinito, ¿sí? El símbolo del infinito, ese lo vamos a tomar y vamos a hacer imaginando 5 8 de estos, 5 8, ¿listo? ¿Qué pasa aquí? Muy fácil, lo que va a hacer es el personaje se sienta y entonces va a inhalar, mientras inhala y llena de aire sus pulmones, ¿sí? Va a imaginar cómo recoge del planeta, del centro del planeta, recoge la energía en ese 8, en ese infinito. Entonces haga cuenta que esta energía está contaminada por allá en el fondo del planeta, entonces recoge y se recoge en este 8, en este infinito, ¿sí? Que es el movimiento continuo de la energía, ¿sí? Manteniendo esto, entonces vamos a imaginar cómo sube la energía por los dedos de los pies, ¿sí? Que tienen un elemento especial, que es que, por ejemplo, digamos, los indígenas andaban descalzos porque sabían que ellos se recargaban con la energía, ¿sí? Entonces, del planeta. Entonces, al inhalar, vamos a imaginar esa energía oscura, totalmente negra, que sube por nuestros pies hasta el corazón, ¿sí? Ahí vamos a hacer el segundo 8. Vemos que ese segundo 8 es totalmente, pues obvio, negro oscuro, ¿sí? Y inhalando, ¿sí? Hasta aquí vamos inhalando. Entonces, subimos la energía hasta aquí. Seguimos inhalando y la llevamos hasta el sol sirio. Este sol sirio es un elemento, un sol que está por allá lejos del planeta, muy lejísimos, más lejos que el sol, pero que con la imaginación podemos llegar a él. Y entonces le hacemos el 8, otra vez el 8, ¿sí? Otra vez el 8 aquí totalmente oscuro, ¿sí? Luego procedemos a retener la respiración en ese momento. Cuando la retenemos, entonces imaginamos cómo el sol sirio purifica esa energía y se vuelve ese 8 blanco, totalmente, ¿sí? Esa energía continua del tiempo, de esa continua energía contaminada, totalmente blanco ese 8, y luego pasa por aquí, por la coronilla, o sea, sale de aquí por la coronilla y baja por la coronilla y pasa al corazón, vuelve y se hace, aquí va el tercer 8, el cuarto 8,
¿sí? Totalmente depurado, totalmente blanco aquí en el corazón, y se imagina cómo se baja la energía hasta el fondo del planeta, haciendo un quinto ocho, pero totalmente blanco, y imaginando cómo bota esa energía. Y en este último procedimiento de bajar del corazón a desde el cuarto 8 hasta el quinto 8, vamos a exhalar, ¿sí? Vamos a exhalar, ¿sí? Listo. Entonces vamos a ver que aquí en el corazón tenemos el átomo Nous, ¿sí? Este es un átomo muy inteligente que guarda toda la esencia de nuestro ser. Entonces él tiene toda la capacidad de observar, de tener nuestros pensamientos, tiene una inteligencia superior que hace que esta transmutación sea posible, ¿sí? Listo, entonces vamos a proceder a practicarlo para que ustedes lo vean de manera, pues, un poquito como más, ¿cómo se dice? Directa. Entonces, la idea es que tenemos que tener los pies descalzos, entonces me voy a quitar los zapatos, ¿listo? Y la idea sencillamente es que se haga, pues, si es posible, descalzos totalmente sin las medias, o con las medias, ¿sí? No hay problema. Listo, entonces ya teniendo nuestros dedos en el pie, en el piso, ¿sí? Ya ahí entonces procedemos, ¿sí? Me queda la duda, pero creo que se puede traer césped o traer un cuadrito de césped, ¿sí? Que de pronto uno quiera natural, o de pronto arena, para que haga el efecto, ¿listo? Cuando hay baldosa o cuando hay cosas. De todas maneras tenemos que darnos la maña para poder hacerlo, ¿sí? Preferiblemente esto se hace a las 4 de la mañana. En ese momento, digamos que la energía del prana está muy bajo, y entonces la contaminación está muy baja, y entonces el prana, que da el aire, ya está más descontaminado. Desafortunadamente, pues algunos estudios dicen que después de esta cuarentena y todas estas cosas, afortunadamente dicen que se cerró cierta parte del lo que es lo que protege la tierra, la capa de ozono, ¿sí? Y de pronto hubo alguna descontaminación, entonces hay que aprovechar esa descontaminación para poder respirar mucho mejor, ¿sí? Entonces, el procedimiento va a ser muy sencillo, ¿no? Vamos a poner las manos de esta manera, ¿sí? Y entonces vamos a cerrar los ojos, ¿listo? Entonces vamos a inhalar. Si la inhalación dura más de 20 segundos, como que se pasa y ya nos desconcentramos, y tenemos que estar totalmente concentrados. Entonces vamos a hacerlo así. ¿Listo? Es más o menos lo que dura la respiración. Entonces, como vemos, el procedimiento es muy sencillo, ¿sí? La gráfica pues representa los 5 ochos que hay que hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Cerré los ojos, puse las manos así, imaginé el 8 en el centro de la Tierra, el infinito, el signo del infinito acostado en el centro de la Tierra, totalmente recogiendo esa imagen negra, ¿no? Esa parte negra de la energía negra oscura del planeta. Inhalando, ¿sí? Entonces fui inhalando, inhalando.
Imaginé cómo de mis pies subía esa energía y subía totalmente oscura aquí al corazón y hacia el segundo 8. Inhalando, 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 entonces imaginé cómo subía esa energía, salía por la coronilla y llegaba al solsticio. Cuando llegaba al solsticio, entonces ese solsticio lo que hacía era depurar esa energía, como que la consumía y como que quedaba totalmente blanco ese 8 y seguía inhalando. Cuando ya lo empezó a blanquear, entonces retuve y bajé la energía hasta el corazón, reteniendo el aire. Y posteriormente entonces bajaba la energía por los dedos de los pies, y cuando ya estaba el 8 en el centro, entonces el planeta hacía ¡sa! ¿Listo? ¿Qué pasa con esto? Cuando los seres le van a pagar a uno muy bien, sirve como Dharma. ¿Qué es Dharma? Nosotros habíamos explicado en la conferencia anterior, Sacrificio por la Humanidad, que el Dharma era el dinero cósmico que nos servía para cancelar nuestros karmas, ¿sí? Entonces, con la enseñanza uno puede cancelar ciertos karmas o ciertas deudas que tienen ciertos agregados psicológicos tanto con las demás personas como con la ley, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que cada vez que uno gane Dharma, entonces le van cancelando a uno los karmas, ¿sí? Y la idea es que, decía alguien que cuando bajaba esa energía, cuando pasaba el proceso de la energía del solsticio a la coronilla y al corazón, toda esa energía que le dábamos al planeta, porque sin desearle, sin desearle hacerlo por interés, sino simplemente por ayudar al planeta, parte de esa energía quedaba en el corazón, ¿sí me entiende? ¿En dónde? En ese átomo nodus, ¿sí? Y entonces le daban a uno enseñanzas en el mundo astral acerca de los procesos del planeta Tierra, acerca de por mérito del corazón, ¿sí? Entonces vemos que esta práctica pues es mucho más de lo que aparenta, ¿sí? Recordemos que esto es por los maestros que están realizados, maestros que están, por ejemplo, el maestro Samael, el maestro Rabolú, el Conde de San Germán, ¿sí? Conde de San Germán, muchos, Buda, todos estos tenían esa conexión con el planeta. Se dice que si hiciéramos la mitad más uno esta práctica, el planeta se descontaminaría en toda su parte, en su psicología. Ustedes no sé si hayan visto cuando entran, por ejemplo, a un sitio, como a una ciudad, y como que cambian de ambiente y como que a veces sienten como esa tormenta, como esa vaina de psicológica, ¿sí? Que llega una persona no sé, llega una persona por ahí cerca y uno ya siente la pesadez o la livianez, ¿no? ¿Sí? Lo liviano o lo pesado. Es por eso mismo, porque esa carga energética está ahí, esa carga energética del planeta está ahí en la psicología de todo el mundo, y pues obviamente esa psicología, si es muy pesada, si es muy estresada, pues entonces se va a contaminar también las energías de las otras personas, ¿sí? Entonces es muy muy feo. Por ejemplo, digamos, yo lo asimilo mucho como cuando yo una vez entré a un lugar que era en Paipa, entré a un lugar, a un casino, y cuando entré sentí de una vez como la energía se me bajó y yo salí de ahí totalmente totalmente sin energía, ¿sí? Es eso lo que está pasando realmente. Entonces en la energía del mundo, si hacemos esta práctica, entonces la energía se nos va a conservar y vamos a tener una energía muy diferente a las otras personas, ¿sí? ¿Listo? Recordemos que ¿quién nos va a agradecer? La naturaleza, nos va a agradecer los animales, nos va a agradecer todo eso. Y pues como hay muchas personas que de pronto no tienen la capacidad para ir y ayudar a las eh, digamos, al planeta, que no corten los árboles, a que no sé qué, bueno, no tienen la oportunidad de hacer eso. Por lo menos podríamos nosotros en las mañanas, cuando podamos, hacer esa práctica, ¿sí? ¿Para qué? Para que se le ayude al planeta, para que haya una ayuda al planeta, ¿sí? Eso es todo. Pues esa es la conferencia de hoy. Se trata de que ustedes la practiquen. Recordemos que esta última práctica es para el Dharma, para que nos dan Dharma el planeta, ¿sí? Y en las otras dos prácticas es para pues, la relajación y la concentración. Buscar relajación y concentración física
y emocional y intelectual. Pero la real concentración, tenemos que ser sinceros, se hacen estas prácticas por cuando como que está muy congestionado todo la mente. Pero la real concentración también hay un ejercicio que les voy a enseñar. Ustedes van a sentarse y a cerrar los ojos, ¿sí? Y entonces, después de hacer estas prácticas anteriores, y entonces van a cerrar los ojos y cada pensamiento, cada imagen que les llegue, ¿sí? Van a sacarla de la mente, la van desechando, ¿sí? Cada imagen, la idea es no dormirse en ese proceso, ¿sí? Entonces ustedes van haciendo y van sacando. Cuando hagan ese procedimiento, ustedes van a ver que alrededor de unos 5 minutos o 6 minutos, ya de por sí la mente queda clara, todo se le quitó esta pesadez, una pesadez que hay acá, se le quitó, ¿sí? Y queda totalmente con una energía totalmente recargada, solamente que hay que saberlo hacer con la respiración también, porque es que el problema es que nosotros no respiramos y al no saber respirar, no entrenarnos para respirar, entonces hasta este tipo de prácticas nos quedan mal. Haciendo esta práctica, vi algunas personas como tenían ciertos síntomas como desintoxicación, ¿sí? Entonces vemos que estas prácticas son muy buenas y tienen que hacerse para el procedimiento digamos, para la salud en ese aspecto general también sirve, ¿sí? Entonces, bueno, eso es todo. Entonces, muchas gracias y espero que obviamente pues les haya servido, las practiquen, así sea esta noche, vayan y practiquen eso, son solamente 5 o 10 minuticos y lo hacen suavecito sin que se vayan a marear muchísimo y listos. Prueben a ver si es cierto o no es cierto. ¿Listo? Bueno, gracias. ¿Tienen preguntas? Estas también sirven para personas que, digamos, están saliendo de la drogadicción o qué más beneficios tienen esas prácticas Bueno, sí, de las por danzas. ejemplo, digamos, las personas que hayan fumado o las personas que estén en proceso de drogadicción o en proceso de alcoholismo o en algún proceso de desintoxicación por vicios, cuando una persona se acerca como en amor al planeta o a hacer esta práctica, ¿sí? En especial esta práctica, entonces empieza a tener un ánimo muy diferente en el día. Entonces ya la persona se levanta un poco más temprano, hace su práctica y entonces empieza a tener una fuerza particular, como algo particular. Es como, por ejemplo, digamos, cuando a una persona le dicen, vaya y haga ejercicio, como para que salgan de ese vicio, ¿sí? También sirve, pero sí se hiciera también esta práctica. ¿Por qué? Porque esta práctica va a desintoxicar, o sea, como a quitarle a la persona de la mente esos estados de drogadicción o de pensar en ir a fumar o de pensar en ir a tomar o de pensar en ir a drogarse, ¿sí? Porque toma como una práctica como espiritual. Entonces cambia la espiritualidad espiritualidad falsa de la droga o del alcoholismo o de fumar por esta práctica, ¿sí? Y ustedes van a ver que usualmente, a ver, seamos sinceros, cada vez que nosotros respiramos, estamos respirando o llenando los pulmones totalmente, ¿no? ¿Cierto? Ustedes pueden ver que no, ustedes pueden ver que simplemente es un movimiento muy, ¿sí? Como muy suave y respira uno realmente lo necesario, ¿sí? Y ahorita con esos tapabocas, imagínense cuánto monóxido de carbono estamos nosotros mismos inhalándonos a nosotros mismos, ¿sí? O sea, estamos exhalando y respirando el mismo monóxido de carbono que estamos botando. Y imagínense cómo vamos a llegar nosotros, cómo vamos a tener nuestros pulmoncitos, ¿sí? Que no lo vamos a tener muy bien. Entonces tenemos que, y al hacer esta práctica, vamos a poder descontaminar, ¿sí? Descontaminarnos de esos los pulmones
y a su vez también podemos, por ejemplo, digamos, en la parte soltera podemos sublimar la energía sexual. ¿Para qué? Para que la energía sexual no salga del cuerpo. Y así, ahí sí, la parte de las personas que se drogan o que tienen estos procesos, vean los cambios reales en la fuerza sexual que pueden tener. O sea, ¿qué pasa? Cuando se fuma o droga o se fuma o se toma, entonces esa energía sale sí o sí, esa energía sexual sale del cuerpo, ¿sí? Pero cuando no, cuando se sublima esa energía, esa sublimación sexual, que después de ya más adelante la vamos a enseñar, esa energía lo que va a hacer es que esa energía va a correr por todo nuestro cuerpo y nos vuelve más fuertes, nos vuelve más animosos y entonces nos va a quitar esa ansiedad porque la frustración sexual es la que hace que nosotros vayamos a drogarnos o a tomar o a fumar, ¿sí? Ustedes dicen, no, es que es una emoción negativa, una emoción mala, no, es que hay frustración sexual que no alcanzamos a ver y por eso es que caemos en esos tipos de ese tipo de vicios, ¿sí me entienden? Eso se llama el yo aburrido. Entonces, al sublimar, al hacer esta práctica y al sublimar la energía sexual, vamos a mirar una fuerza totalmente diferente en el cuerpo físico, ¿sí? Las presiones de la mente, la presión de la emoción ya no va a ser tan débil, no va a ser tan fuerte como para volvernos tan débiles y entonces empezamos a tener una vida totalmente sana y totalmente diferente, ¿sí? Vamos a ver que, por ejemplo, la persona que estaba como drogadita o que estaba fumando o que estaba alcohólico, se ve con capacidades físicas mucho mejores. Entonces la persona misma empieza a valorar su propia energía, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna pregunta más? ¿Las danzas sí se pueden realizar con zapatos o también tienen que ser descalzos como en la transmutación de fuerzas cósmicas? No, esas danzas se pueden hacer descalzos preferiblemente, pero se pueden hacer con zapatos porque no tiene nada que ver sino con el movimiento de coordinación y movimiento de respiración y movimiento auditivo, ¿sí? Entonces vamos a lograr la concentración mediante movimientos múltiples, pero para lograr esa coordinación no es fácil. Yo, por ejemplo, veía una personita que llegaba e intentó hacer ese movimiento y no tenía nada de coordinación, ¿sí? Y cargaba un montón de emociones cargadas, todo terribles, 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 y no tenía coordinación, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas también le van a ayudar a la parte físico-atlética de la persona, ¿sí? ¿Mm? Creo que no es más. No, no hay más preguntas. Bueno, entonces muchas gracias por todo, que pasen buena noche y ojalá compartan esta conferencia que de verdad les va a servir mucho a muchas personas que estén pasando por estos procesos o que quieran salir o concentrarse antes de cualquier cosa, del trabajo, de la familia, de las amas de casa, etcétera. ¿Listo? Gracias.